sino que eso es una discusión que merita un proceso de consulta y participación. Lo que va a presentar Cecilia es lo que estabas proponiendo. Y después Wilfredo, ¿está bien? Parte de él. Ya, vamos a aventurar un texto. Sujetos de derecho de consulta e instituciones representativas de los pueblos indígenas afectados. La consulta... Cecilia, por favor, me dice que lo lea más alto y más fuerte para que lo redacte. Sujetos del derecho de consulta e instituciones representativas de los pueblos indígenas afectados. La consulta previa se realizará con los pueblos indígenas y sus miembros, hombres, mujeres y niños, quienes podrán participar individualmente o a través de sus instituciones representativas, adoptando las decisiones que correspondan en cada caso. Cada pueblo determinará libremente cuáles son sus instituciones representativas. Ese es el texto y complementa lo que ampliamente detalló Marcial con respecto a que nosotros tenemos el poder de decisión de quiénes son nuestros representantes y no que entren en un listado determinado o que lo diga el gobierno. Resorte de los pueblos. Muy bien, gracias Cecilia. Wilfredo. Wilfredo García, un pueblo quechua. Bueno, yo creo que aquí Marcial ha definido, creo que correctamente, la posición. En ese sentido no queda más que reafirmar el planteamiento, pero sí también tal vez adicionar la corresponsabilidad en este caso de los pueblos de definir territorialmente cuál va a ser esa institución representativa, porque no podríamos dejarla escrita en este documento, porque ni siquiera nosotros hoy día estamos en condiciones de poder validar una situación como esa. O sea, hemos sido mandatados para esta instancia, no para hoy día ser los que vamos a continuar en esta mesa discutiendo todas las consultas. Entonces, creo que habría que sí, independiente de una vez que definido el reglamento consensuado, establecer un plazo tal vez, un mecanismo, y también el Estado va a tener que generar los medios para poder definir eso, porque todos los pueblos están diversos territorialmente, entonces tenemos que lograr constituirnos todos en un lugar donde podamos discutir ampliamente, y no va a ser una discusión de un día, va a ser una discusión seguramente de semanas tal vez, en la cual podamos consensuar y establecer tal vez esa institución representativa que sea la que va en definitiva a ser propuesta a ustedes, pero entendiendo además que el mismo convenio, cuando se habla cuando se dice susceptible de afectarle, obviamente que va a depender de la medida que se va a consultar, porque si se va a consultar un proyecto determinado o una decisión administrativa que afecta a una comunidad, a una o dos comunidades, serán esas una o dos comunidades las que tendrán que ser sujetos de la consulta, y no todas las comunidades, digamos, que podamos establecer en esa instancia de representación más amplia. Entonces, no es factible hoy día plantearnos en la propuesta que ustedes generan. Creo que la propuesta que se ha planteado y que ha leído Cecilia es claramente la que en definitiva recoge el espíritu de cada pueblo, y lo que establece además el propio convenio y lo que ha dicho también el relator James Anaya. Muy bien, gracias Wilfredo. Matías pidió la palabra. Muchas gracias. A ver, solamente quiero algunos puntos que de alguna manera han sido planteados en otros casos. Primero, creo que es importante distinguir que hay tres tipos de consultas, por lo menos los que yo veo.
nacionales, regionales y locales. Ya, locales me refiero, puede ser una o dos comunas, incluso menos de una comuna, un sector. Entonces, en las consultas locales, obviamente los consultados deben ser los directamente afectados. Ahora, ahí entramos en un primer problema que yo creo que es importante destacarlo, que quizás ustedes también lo han señalado hace un rato atrás, es que no son solamente las organizaciones reconocidas por CONADI las que deben ser consultadas. Entonces, primera duda que me sale a mí personalmente, ok, entonces, ¿a quién le preguntamos? ¿A quién tenemos que preguntarle quiénes son los afectados? Le preguntamos, si no le podemos preguntar a CONADI, bueno, ¿a quién se lo preguntamos? No está bien, pero ¿a quién? O sea, aquí hay representantes del pueblo, pero también en la Araucanía hay otros representantes. Entonces, estoy de acuerdo, pero ¿a quién le preguntamos? Entonces, o sea, yo siendo bien práctico, yo creo que este es el problema ahora entre la interculturalidad, por decir de alguna forma, o más que el problema, el desafío. El desafío de establecer relaciones interculturales. O sea, nosotros somos más prácticos, ustedes quizás tienen una visión distinta. Entonces, ok, ¿a quién le preguntamos? ¿A quién es, cuando hablamos del pueblo, ¿a quién es el pueblo? Porque quizás para ustedes, claro, pero para nosotros no. ¿Pero a quién? Pues, ¿quién es el territorio? Pero usted está bien, pero eso solamente dejar esa pregunta. Territorio, o sea, ¿pero a quién en el territorio? ¿Hay un presidente del territorio? No lo sé. Entonces, el terraplén es distinto, pero entonces, eso es una cosa. Después están local. ¿Ya? Puede ser que yo no lo entienda la conmovisión, pero que ese es el problema. Tenemos un problema que tenemos que, o un desafío, que tenemos que buscar una fórmula de comunicación intercultural. O sea, si que ustedes también, o sea, si ustedes nos piden que los entendamos a ustedes, ustedes también tienen que entendernos a nosotros, ¿me entiende? Porque si en el fondo, si aquí solamente que el gobierno entienda, que el gobierno entienda, que la sociedad en su conjunto, entonces nunca nos vamos a entender. Ustedes también tienen que entender cuál es nuestra realidad en esa materia, ¿me entienden? Entonces, nosotros tenemos un problema ahí y les pedimos ayuda a ustedes para que nos ayuden a solucionarlo. Después, tenemos consultas regionales. Perdón que me extienda, solamente nosotros no es que no queremos hacer la consulta. Oye, si usted me dice que la consulta hay que hacerla a Perico Pérez, por decir un nombre, se la hacemos a Perico Pérez, ¿me entiende? Pero ese es el problema que tenemos, no sabemos a quién hacérsela. Después, consultas regionales. En la consulta regional yo también creo que hay organizaciones más regionales, organizaciones tradicionales, hay una serie de organizaciones. Entonces ahí yo creo que la fórmula más lógica, una opinión personal nomás, no necesariamente quizás a través de una comisión, pero puede ser a través de un registro. Un registro que podrá actualizarse una vez al mes, ¿me entiendes? Una vez cada 2 meses, y que las propias comunidades, organizaciones, cualquiera sea, estén inscritas. Y tal, algo como lo que está haciendo Perú hoy día. Perú, con su ley, están estableciendo un registro. Y después está la organización nacional, o sea, las consultas nacionales. A alguien hay que hacérsela. Hoy día tenemos un problema, ¿cierto? Y lo vemos con esta consulta, lo vimos con la consulta de CONAF, de la Ley de Fomento Forestal, lo vemos con todas las consultas nacionales. Incluso, por ejemplo, si a futuro llegáramos a discutir si hay que hacer estoy hipotetizando, yo no estoy diciendo nada en la mesa, pero cuotas parlamentarias, ¿ya? ¿Hay que consultar? No hay que consultar. Si es que decimos cuotas parlamentarias, ok, pero ¿a quién se lo consultamos? Entonces, hay que hacer una consulta a todo el territorio, a un grupito, hay que consultar, no hay que consultar, capaz que esa consulta no se consulta, capaz que esa medida no se consulta, pero eso es un tema. Entonces, lo que yo les pido es que nos entiendan que no tener una estructura definida, y yo creo que me parece súper interesante lo que ha dicho don Wilfredo, que quizás esto derive un poco lo que está haciendo hoy día Perú. Esto, no por tomar siempre el ejemplo de Perú, pero Perú hizo una cosa bastante interesante porque eh, la ley establece que hay que crear una base de datos oficial de los pueblos indígenas o originarios, es el artículo 20 de la ley. Y dice, ¿cierto?, que hay que crear una base de datos, ¿cierto?, donde estén todas las organizaciones representativas de los pueblos indígenas. No distingue entre comunidades, asociaciones, no, todas las organizaciones representativas. Eso permite que obviamente tú tengas la posibilidad de saber a quién hay que consultar, aunque no quieran participar, pero saber a quiénes. Y después no hay un cuestionamiento, no, que no le preguntó a esta comunidad, pero no le preguntó a esta organización. Entonces, eso para nosotros es importante. Y eso puede ser a través de la creación, o sea, de que después se comprometa que a partir de la dictación de esto hay un plazo de no sé cuánto tiempo para hacer un registro, un consejo, cualquier cosa. Pero eso. Muchas gracias, Matías Bogavir, Ministerio de Desarrollo Social. Muy bien, este es el orden. Iván, Daniel
Cecilia y Marcel. Iván Chauquelaf de Sexpress. Mire, sin querer adelantar opinión respecto a la propuesta que se acaba de leer, yo no sé si se puede subir un poco para revisarla. Creo haber leído, a lo mejor me equivoqué, de que dentro de la propuesta se señala que la consulta procede respecto de individuos. Yo discrepo de de esa opinión, toda vez que la consulta debe entenderse como un derecho de los pueblos indígenas, así lo señala el convenio 169. Entonces, eso se opone a que se consulten a personas individualmente consideradas. ¿Ya? Evidentemente hay consultas que son a nivel local y obviamente no se va a consultar a todas las comunidades, por ejemplo, del pueblo mapuche, pero no se consultan a individuos, sino que se consultan a... bueno, en algo avanza en ese sentido otras propuestas que se hablan de colectividades, de colectivos, o sea, una comunidad o agrupación o grupo humano, etcétera. Muy bien. Daniel. Muchas gracias. Daniel Maribur del Consejo de Loncos. Escuchando a don Matías me da la impresión de que estamos en el 1500 todavía, porque cuando llegó Valdivia decía casi lo mismo. ¿A quién le vamos a preguntar para dominar a los indígenas? Y bueno, nunca entendió, parece, porque al final le pegaron un palo en la cabeza. No quiero decir con esto que con eso se va a solucionar el problema. Pero quiero decir con esto que el pueblo chileno y los pueblos latinoamericanos no han entendido todavía, después de 500 años, la organización de los pueblos indígenas. Y eso me parece grave, ¿eh? Me parece grave. Creo que los estados están obligados a entender a sus habitantes, no solo a los pueblos indígenas. Y cuando se quiere llevar adelante un sistema de organización que no es propio de los pueblos indígenas, creo que estamos llevándolos a lo mejor a la transculturización de estos pueblos. Y por eso es que nosotros planteamos tan claro que el derecho a consulta debe ser a los pueblos indígenas. Ahora nosotros veremos quiénes son esas entidades representativas, quiénes son nuestras organizaciones, quiénes son nuestras autoridades propias. Si ustedes no quieren saber eso, yo creo que sería conveniente, sí, que en algún momento el Estado chileno como Estado, no como institución, no como ministerio, porque a lo mejor el ministerio más cercano de esto podría ser el Ministerio de Educación, pero lamentablemente tampoco tiene políticas claras respecto de entendernos como pueblo, del sistema de organización, en fin, de muchas cosas que deberían saber. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo, sí, efectivamente. Nosotros sabemos el sistema de organización de ustedes. O sea, no es que nosotros no los entendamos, sí entendemos perfectamente su sistema de organización. Es más, llevándolos un poco a la historia, en los años de la colonia y después con la República, los parlamentos con el pueblo mapuche eran en Mapudungún. Hoy lo estamos haciendo al revés. Hoy estamos haciendo nosotros entendiéndolos a ustedes. Y entonces ha sido un gran paso de nosotros. Ahora, el paso falta el de ustedes, de que nos entiendan y que tengan que hacer este esfuerzo de que tenemos una organización propia. No pueden ustedes imponer sistemas de organización que no son propias de nosotros. Y eso nos complica realmente. Muchas gracias.